Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes trayéndole la lección número 2, un día en el ministerio de Jesús. Seguimos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? Así es que un día en el ministerio de Jesús es este título y queremos ver qué era lo que hacía Jesús, ¿verdad? ¿Cómo era? Dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Mateo muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el sermón del monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal. El Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector una idea de quién es Él. En el segmento de Marcos que estudiaremos esta semana, hay muy pocas palabras de Jesús, un breve llamado al discipulado, la orden que le da a un demonio el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. El énfasis está en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Y al escritor del Evangelio le gusta usar las palabras inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. Así es que vamos a ver este ministerio de Jesús, ¿de qué se trata? ¿Cuán rápido era? Eh, ¿Qué era lo que sucedía en este ministerio, verdad? Vamos a ver cada una de estas cosas. Así es que mucha atención. ¿Cómo sería un día en la vida de Jesús? Y si le acompañásemos una semana completa, ¿cómo sería? ¿Qué haríamos? ¿Cómo estuviéramos envueltos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Verdad? Marcos nos ayuda a vivir esta experiencia en la última parte de su primer capítulo, Marcos 1:16 al 45. Y acompañaremos a Jesús llamando a un grupo de pescadores a seguirle a tiempo completo, disfrutando de un ajetreado día de sábado y finalmente veremos cuáles eran sus costumbres cotidianas. Si usted está acostumbrado a guardar un sábado y sabe lo ajetreado que pudiera ser un sábado para sus seguidores, eh, vamos a verlo con Jesús, a ver cuál es la diferencia o qué es lo que aprendemos de ello, ¿verdad? O qué nos falta a nosotros. Vamos a estar estudiando esta semana actividades especiales, llamar discípulos en Marcos 1:16 y 20, actividades en sábado, predicar en la sinagoga en Marcos 1:21 al 28 y sanar en Marcos 1:29 al 34 y otras actividades cotidianas como orar y predicar en Marcos 1:35 al 39 y sanar y respetar la ley en Marcos 1:40 al 10. Vamos a ver cada una de estas cosas, actividades que podemos estar llevando a cabo, actividades especiales, ¿verdad? Y vamos a ir viéndolas para poder entrar en la lección de lleno esta semana, ¿verdad? Veamos allí lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, llamar discípulos. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Me encanta este texto, mis queridos, porque hacer pescadores de hombres, no una tarea fácil. El hombre de por sí es difícil, pero qué bonito es que Jesús le invita a cada uno de nosotros, venid en pos de mí. Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. ¿Verdad? Marcos se caracteriza por su brevedad. Si no consultáramos los otros evangelios, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre este llamamiento. Esta no era la primera vez que estos hombres se encontraban con Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, habían oído sus palabras acerca de Jesús y lo habían seguido. Los primeros en hacerlo fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos en Juan 1:35-42. Y Jesús predica desde la barca de Pedro y luego se realiza una pesca milagrosa. Las redes de los 4 hermanos casi se rompen por la cantidad de peces en Lucas 5:1 al 7. Mientras Jacobo y Juan preparaban las redes, Pedro cae ante los pies de Jesús en Lucas 5:8 al 11. Jacobo y Juan dejaron a su padre al frente del negocio familiar y Pedro y Andrés dejaron su medio de vida para ser ganadores de almas. Al obedecer al llamado de Jesús, cambiaron sus vidas
y la vida del mundo entero. Qué bonito esto, ¿verdad? Dejaron de ser pescadores, se convirtieron en pescadores de hombres y cambiaron la vida del mundo entero, ¿verdad? Algo drásticamente hecho, pero sucede cuando Cristo toca nuestras vidas. Actividades en sábado. Vamos a ver esas actividades que hacían en sábado, actividades que posiblemente tú y yo ya tenemos casi un recuento inmenso de hacer, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjate que dice predicar en las sinagogas. Creo que esto lo vemos a diario. Y entraron en Capernaum y tanto pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga enseñaba. Marcos 1:21. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga el sábado era una costumbre de Jesús, no un hecho aislado en Lucas 4:16. ¿Cómo reaccionaron las personas ante la predicación de Jesús en Marcos 1:22? Pero no todos estaban contentos. El enemigo decidió interrumpir el servicio esperando anular la influencia de Jesús en Marcos 1:23 al 26. Y una rápida intervención hizo que las personas quedasen aún más influenciadas por él. En Marcos 1:27 al 28. Tres hechos destacan esta historia. Había un demonio en la iglesia. Hay cizaña en la iglesia y no podemos distinguirla. Mateo 13, 24 y 30 nos habla de esto. Y hermanos, quiere decirse que dentro de la iglesia, cuando tú llegas, posiblemente allí hay personas que están llenas de demonios, personas que no están a tono con Dios, personas que están pasando por problemas y dificultades, personas que no han hecho decisiones. El demonio sabía quién era Jesús y buscó la forma de neutralizar su influencia. Fíjense en esto. Hay veces que tú puedes llegar a una iglesia y puede que haya alguien allí que no esté en la influencia necesaria de Dios, está influenciado por el enemigo y posiblemente al tú hablar responde de una forma que posiblemente es para herirte, para hacerte callar. Jesús le ordenó callar. No era el momento para declararse abiertamente como el Mesías. Imagínense en eso. Lo objecionó, no dejó que hablara para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y allí estaba, predicar los sábados, ¿verdad? Y aquí tienes otra tarea, sanar en sábado. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, en Marcos 1:32. Dice que al acabar el servicio en la sinagoga, Jesús se retiró con sus 4 discípulos a la casa de Pedro para disfrutar de una comida en la intimidad. Marcos 1:29. Mientras preparaban la mesa, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, atacada por fiebre en Marcos 1:30. Una vez sanada, esta mujer se dedicó a servir a los convidados en Marcos 1:31. Y los beneficios que Jesús nos imparte provocan en nosotros el deseo de compartirlo con los demás. El milagro del endemoniado fue el tema de conversación en muchos hogares de Capernaum. De modo que al acabar las horas sagradas del sábado, puesto el sol, trajeron a muchos enfermos a Jesús para que los sanase en Marcos 1:32 al 34. ¡Qué alegría! Qué gritos de alabanza resonaron en la casa de Simón. Y no solo los sanados alababan, Jesús mismo se regocijaba entre traerle sanidad. Y tras una jornada agotadora, muy entrada ya la noche, Jesús pudo descansar al final. Mis queridos, un día lleno de estar envuelto con Jesús, de hacer cosas para Jesús. Yo les digo esto porque este servidor a veces atraviesa días largos en sábado, ¿verdad? Predico, canto, hablo de la palabra de Dios, voy al vecindario, comparto de la palabra de Dios y seguimos ahí por la tarde con otro servicio para los jóvenes y más luego si hay alguna otra necesidad continuamos y a veces se hace bien largo el día, pero es un día junto a Dios y es el día que tú y yo debemos de tener, ¿verdad? Actividades cotidianas, veamos esas actividades cotidianas con Jesús, orar y predicar. Y miren, qué bonito esto nos enseña qué más hacía Jesús. Dice allá, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:25. Mis queridos, necesitamos un acercamiento más grande. Necesitamos hablar con Jesús todos los días, meditar en su palabra, pero sobre todo conversar con él, explicarles tus dudas, sus problemas, sus situaciones. El domingo, los discípulos esperaban que Jesús predicase
en la ciudad, pero los planes de Jesús eran distintos. Debían beneficiar a muchos otros con sus palabras y actos en Marcos 1:36 al 39. Pero Jesús no actuaba por propia iniciativa. Como era habitual, había ido primero a hablar con su padre para que le dijese qué tenía que hacer aquel día en Marcos 1:35 y Juan 8:28. Y cada día Jesús acostumbraba a buscar a Dios en oración y nos invita a imitarle, mis queridos, en Marcos 6:46, Lucas 3:21, 5:16, 9:18, 11:1, 18:1. Todos estos textos nos hablan de buscarle a Dios todos los días. ¿Ok? Ante situaciones especiales dedicó incluso noches enteras en la oración. Así es que es posible que tú y yo pudiéramos estar atravesando problemas difíciles, oración continua. ¿Acaso no debemos nosotros como Jesús buscar cada día a Dios en oración para conocer su voluntad ante situaciones especiales? ¿No lo buscaremos especialmente en oración? Así es que toda cosa que tú necesites, mi querido, quieres comprar una casa en oración, quieres un trabajo nuevo en oración, tienes enfermos en la casa en oración, búscalo a cada momento, a cada instante. Hay problemas espirituales, búscalo en oración. Necesitas estar en una estrecha relación con Dios en oración, ¿verdad? Para que Él pueda contestar. Sanar y respetar la ley. Vamos a ver de qué nos habla esta lección esta semana de sanar y respetar la ley. Fíjate que dice allí, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos en Marcos 1:44. Aquí, como se dan cuenta, estamos hablando de los leprosos. Les dice que ante la multitud Jesús hace algo contrario a la ley, toca al leproso y por lo tanto se vuelve inmundo. El leproso, aislado de todo contacto humano por su enfermedad, hincó sus rodillas ante Jesús suplicándole sanidad allí en Levíticos 13:45. Recuerden que una persona que tenía lepra era diagnosticado inmundo por todos y ya tenía que alejarse de la población, ¿verdad? Y tenía que vivir apartado. Marcos 1:40 vuelve y nos habla del asunto y allá eh, él pide a Jesús, por favor, dame sanidad. Y dice, pero en vez de recibir la inmundicia del leproso, el leproso recibió la sanidad de Jesús, porque al Jesús tocarlo trajo sanidad a su vida. Al acudir a Jesús con nuestros pecados e inmundicias, Él no se apartará de nosotros, no. Al contrario, nos dará perdón y sanidad haciéndonos limpios como Él. Así que qué bonito es saber que podemos acercarnos a Jesús. Él nos puede tocar y Él no se contamina, sino que nosotros somos transformados, ¿verdad? Tras sanarle, dio dos órdenes con doble propósito en Marcos 1:44. Miren las órdenes que le dio a este leproso después de ser sano. Muéstrate a los sacerdotes y calla. Muéstrate a los sacerdotes, demostraba su respeto por la ley, daba oportunidad a los sacerdotes para aceptarle como el Mesías. Si se dan cuenta, quería hacer las cosas por la ley para evitar problemas, así es que respetar la ley. Callar impedía que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso y evitaba despertar en las multitudes la expectación mesiánica, o sea, para que así no se fueran a creer que, espérate, hay libertad y hay sanidad y ahora nunca más vamos a ser opresionados. No, tenía que mantener silencio para evitar alarmar, pero sanar y respetar la ley sobre toda cosa. Qué bonito. Y este leproso quedó sano, ¿verdad? De su enfermedad. Y miren lo que nos dice acá. En el Camino a Cristo, página 68, nos dice allí, la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que el trabajo con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. O sea, él trabajaba persistentemente, buscaba sanarlos, buscaba llevarle libertad. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas o duros viajes, ni de trabajos cuidadosos, agotadores. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, en Mateo 20:28. Tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio, ¿verdad? Fue su comida y bebida, hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio,
ni egoísmo. Qué bonito es saber que por ninguna forma él buscaba alcanzar alguna cosa que no fuera el nombre de Dios en alto, ¿verdad? ¿Qué cuadro de Jesús presenta Marcos 1? Jesús tiene autoridad para llamar discípulos y quienes son llamados responden. Él es santo en contraste con los espíritus impuros que están a la orden de Satanás. Una gran batalla está teniendo lugar entre las fuerzas del bien y las del mal. Y Jesús tiene más poder que los demonios. Jesús siente compasión por los enfermos y los ayuda, tocándolos aun cuando nadie más lo haría. Mientras estaba Jesús en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente clamando: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Ahora todo era confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo, a la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: cállate, sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el, tortuado, el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. No nos dicen deseado toda la gente, páginas 220 y 221. Mientras tanto, nuestro Salvador desarrollaba un ministerio muy activo. Iba de un lugar a otro y estaba en contacto casi constante con muchas personas. ¿Cómo pudo mantener un enfoque sereno y estable durante su ministerio en favor de las personas? Indudablemente, eso fue posible en virtud de su experiencia diaria con la oración. Y es muy sencillo, lo vemos aquí, pero piensen, mis queridos, tú y yo somos llamados a mantener ese mismo ministerio. Piensa en lo que podría ser una agenda manejada de cantidad de tiempo dedicado a la oración y al estudio de la escritura. Encuentra un esquema que te dé resultado y dedique tiempo a desarrollar un espíritu apacible, guiado por el espíritu y la palabra de Dios. Y este es tú y yo. ¿Cómo podemos hacerle, mis queridos? ¿Cómo tú y yo podemos tener un ministerio estable? Se nos dice que debemos de buscar cada día de Dios, escudriñar la palabra, orar, orar sin cesar. Y mis queridos, yo les pido a ustedes que oren por este servidor. Yo oro, eh, tengo batallas, problemas, dificultades, pero necesito de sus oraciones también para que Dios me ayude a poder ser ese vínculo para que otros puedan conocer de la poderosa palabra de Dios. Un día en el ministerio de Jesús debería ser un día para ti también en el ministerio de Jesús. Oramos. Amado Padre Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones para que podamos hacer decisiones sabias y que también nuestra vida pueda ser como un día en tu ministerio, pero que todos los días sean iguales, dirigidos para ti, en conexión contigo y llevando tu poderosa palabra. Ayúdanos a aceptarla, a poder internalizarla en nuestras vidas y quédate con nosotros siempre y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre les pido, comparte esta lección. Aquí mismo por a través de YouTube, también a través de podcast, a través de Spotify. Dios te puede impartir muchas bendiciones. Solo te pido que puedas tú seguir haciendo su labor a través de esta poderosa lección y te pedimos que puedas compartir la palabra de Dios cada día. Gracias por suscribirte, suscríbete al canal de YouTube, suscríbete al podcast Spotify y comparte estas lecciones para la gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.